Hola, bienvenidos al reporte de la semana 11 para la Fundación La Casa Común. Esta semana 11 ha sido una semana importante en el desarrollo de la convención. Fue la semana en que votamos en general los reglamentos y además decidimos sobre las reglas para aprobar los reglamentos. También fue la semana en que nos enteramos que la presidenta Elisa Loncón fue elegida como una de las 100 personas más influyentes y apareció en la portada, nada menos, de la revista Time. Casi algo así como 10 días después, estamos comentando esto 10 días después de que hubo algunos movimientos en cuanto a la posible impugnación de su presidencia que venía de algunos convencionales de escaños reservados. Habría sido un espectáculo bastante poco edificante, que mientras era reconocida internacionalmente como lo ha sido, la presidenta Elisa Loncón hubiera estado siendo impugnada en su presidencia. ¿No? Eso muestra que ella tiene, o su presidencia tiene un simbolismo respecto precisamente de la nueva relación que la convención, que la constitución significará entre el Estado de Chile y los pueblos originarios, que a veces se pierde de vista en la propia discusión interna de la convención. Pero por suerte no pasó. Parece que es verdad, eso de nadie es profeta en su propia tierra. En fin, aparte de eso, esta semana, como les decía, fue la semana en que la convención decidió sobre el modo de votación de sus reglamentos y aprobó, en general, 4 de ellos. El reglamento general, el reglamento de participación y consulta indígena, el reglamento de participación popular y el reglamento de ética. Como ya lo hemos visto en el video de la semana 10, este fue parte de un acuerdo al cual se llegó la semana pasada respecto de cómo proceder. Y lo que se había acordado era que los distintos grupos dentro de la convención iban a hacer una proposición a la mesa respecto de los artículos reglamentarios que debían ser votados con 2/3 de los votos. Esto en aplicación de una regla constitucional conforme a la cual las normas constitucionales y el reglamento de votación de las mismas debe ser votado por 2/3. El único grupo político, en definitiva, que presentó una lista de disposiciones reglamentarias que debían ser votadas por 2/3 de los votos fue la derecha. Y entonces en la sesión del martes de esta semana, la 11, el martes, la convención debió primero votar esa lista, que era alrededor de aproximadamente 30 disposiciones reglamentarias de los distintos reglamentos. Entonces fuimos artículo por artículo y votando cómo se votaba, votando si se votaba por mayoría absoluta o si se votaba por 2/3. Como ya lo habíamos decidido, para tomar la decisión se requería la mayoría. Y por mucho más que la mayoría, en todos los casos, por más de 2/3 de los votos en los hechos, se decidió que cada uno de esos reglamentos debía ser votado por mayoría de la convención. Y entonces, en definitiva, la convención tomó la decisión de que no hay reglamento de votación. Como les digo, hay reglamento de ética, hay reglamento de participación y consulta indígena, hay reglamento de participación popular, hay reglamento general, pero no hay un reglamento de votación. Y como no hay reglamento de votación, ningún reglamento se vota por 2/3 de los votos. Después de tomar esa decisión, la decisión de que los reglamentos se votarían todos por mayoría, se sometieron a votación en general los reglamentos. Esta votación en general lo que significa es que el procedimiento avanza. No es aprobación de ninguna norma, es aprobación solamente de la idea del reglamento general, la idea, como dice su nombre, general, la idea general del reglamento general, la idea general del reglamento de participación y consulta indígena, el reglamento de ética, el reglamento de participación popular. ¿Por qué esta idea general? Porque el paso siguiente es lo que se abrió después de la votación del martes. Un plazo de 48 horas para que los grupos de 30 convencionales presentaran indicaciones a estos proyectos de reglamento aprobados ya en general. Y eso va a llevar, indicaciones son propuestas de supresión de artículos a los reglamentos aprobados en general, adición de artículos o modificación de artículos. Es decir, todo el contenido de estos reglamentos aprobados en general puede ser rediscutido. Es de esperar que no se discuta todo el contenido, pero cualquier parte de ese contenido puede ser sujeto de alguna indicación. Ese plazo corrió hasta el jueves a mediodía, hasta las 1:30, y después de eso la mesa informó que se habían recibido algo así como 1.100 indicaciones. Es decir, 1.100 propuestas de modificación, supresión o adición de reglas o artículos a los reglamentos aprobados en general.
Y eso va a llevar a la discusión la próxima semana, entre el miércoles y el viernes, de estas 1100 indicaciones, con vistas a, bueno, a aceptarlas, rechazarlas o rechazarlas. Y eso va a ir construyendo entonces, ya en particular, artículo por artículo, los reglamentos de la Convención Constitucional. Mi impresión siempre fue que 3 días para la votación en particular, es decir, para la votación de cada una de estas indicaciones, era poco tiempo. Entonces yo creo que es probable que no dure 3 días. Pero incluso si esto es así, y en vez de pasarnos del cronograma fijado, y en vez de que no sean 3 días, en vez de que sean 3 días, resultan ser una semana o incluso 2 semanas. Lo importante de todo esto es, una vez terminada la votación en particular, la convención va a haber concluido su fase, lo que podríamos llamar su fase reglamentaria, es decir, el momento en su vida en que está ocupada de fijar sus reglamentos. Porque aun cuando se demore esto una semana o 2 semanas y no los 3 días originalmente planificados, al final se va a acabar esto. Y con eso se va a cerrar esta fase reglamentaria. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que comienza lo que uno podría llamar la fase constituyente. Es decir, la fase en que la convención va a estar discutiendo el contenido de la nueva constitución. Y aunque parezca poco atractiva la discusión reglamentaria, porque aquí a nadie le resulta atractivo algo que se llama reglamentario, es extraordinariamente importante para el éxito de la fase constituyente. Porque fija el modo en que la convención va a operar. Si la convención opera conforme a un mal modo, entonces va a operar mal. Si opera conforme a un buen modo de operación, entonces lo probable es que opere bien. Entonces es bien importante esto. Otra cuestión que también debe ser destacada de lo que pasó el martes pasado es que, pese a toda la discusión, pese a toda la controversia, pese a que algunos profesores publicaron columnas diciendo con esto se ha violado la Constitución, diciendo esto no se entiende nada, esto ha sido un circo, pese a todas las críticas, pese a las fake news, pese a la campaña de desprestigio, pese a cuestiones que no tienen que ver con una campaña de desprestigio y que afectan a la convención. Yo estoy pensando particularmente a lo que hizo el convencional Rojas Vade y que se ha sabido hace una semana o algo más. Pese a todo eso, cuando llega el momento, cuando el martes llegó el momento en que teníamos que votar, todas las decisiones se tomaron por mayorías abrumadoras. Esto hay que detenerse a pensar en un minuto qué significa esto. Por mayorías abrumadoras quiero decir que todas las decisiones en los hechos, aunque requerían de mayoría para ser eficaces, aunque esa era la exigencia, la mayoría, en los hechos lo que recibieron fue más de 2/3. Es decir, todas las decisiones se tomaron por una mayoría abrumadora de más de 2/3. ¿Qué significa esto? Que en la convención hay una voluntad constituyente. Y hay una voluntad que puede ser, que es perfectamente anticipable, que va a poder articularse para darle a Chile la constitución que Chile necesita. Así que, en ese sentido, lo que pasó esta semana es una buena indicación de la existencia de esa voluntad constituyente y la posibilidad que ella tiene de, una vez que esté operando conforme a un conjunto adecuado de normas reglamentarias, en la fase constituyente, manifestarse en el sentido en que los chilenos y chilenas estamos esperando. Por supuesto, como les dije ya, ha habido críticas. Ha habido convencionales, era que no, de derecha, que han dicho que esto es inconstitucional, etc. Yo creo que hay mucha irresponsabilidad en hacer esa acusación y dejarla simplemente ahí. Que vayan a la Corte Suprema. Si creen que la convención ha actuado inconstitucionalmente, que sometan esa crítica al análisis de un tribunal imparcial como el tribunal que se compone con ministros de la Corte Suprema. Que no lo hagan es una irresponsabilidad. Porque si no lo hacen, lo que ellos muestran es que lo que quieren no es corregir la acción a su juicio ilícita o inconstitucional de la convención. Si no lo hacen, lo que muestran es que lo que buscan es instalar alrededor de la convención una especie como de nube de deslegitimación, de ilegitimidad. Y no quieren que esa nube de ilegitimidad se disipe por la vía de que ella sea sometida al análisis por el órgano competente. Entonces yo creo que hay mucha irresponsabilidad en hacer acusaciones al voleo y no hacer ni siquiera un intento porque esas acusaciones se verifiquen, porque tengan que poner su
sujetar, justificar esas acusaciones. Pese a todo eso, creo yo, la convención avanza. Por eso es tan importante las decisiones de esta semana, de esta semana 11. Y vamos a ver la próxima semana, cuando llega el momento de hacer el reporte de la semana 12, qué es lo que ha ocurrido con la votación en particular. Yo predigo que cuando llegue el momento de hacer ese reporte, cuando estamos hablando de la semana 12, no vamos a poder decir se completó el análisis, la discusión en particular. No creo que sea tan rápido, no creo que 3 días alcancen para dar cuenta de 1100 indicaciones. Pero eso no es lo importante. Es probable que el cronograma tenga que ser corregido, pero vamos a estar mucho más cerca del momento en que podremos decir, por fin, se acabó la discusión reglamentaria, comienza la fase constituyente, que es la fase que yo creo que buena parte de chilenos y chilenas está esperando. Y entonces veremos manifestarse nuevamente esa voluntad constituyente que ya podemos ver en operación en los momentos importantes. Nos vemos entonces.